Bien, en los vídeos anteriores os hemos explicado brevemente cómo grabar y editar nuestros vídeos y también cómo poder incluir preguntas en los vídeos, bueno, tanto nuestros como de otros autores. En realidad, todo esto es interesante, no hay que perder el foco en el concepto de Flip Classroom, es decir, que vamos a tanto a explicar ciertos temas con antelación, preparar actividades, etcétera, a través de estos materiales que no tienen que ser necesariamente audiovisuales, como también os vamos a comentar en este tema, y que los alumnos visionarán o prepararán con antelación a la clase presencial. En este sentido, bueno, lo que queríamos era mostraros algunos ejemplos de actividades, en este caso que utilizamos nosotros. Esto no quiere decir nada, porque como ya os hemos comentado, nosotros no nos consideramos ni mucho menos expertos de estas metodologías, simplemente, bueno, pues las llevamos utilizando algún tiempo y, bueno, pues las hemos adecuado un poco a nuestras necesidades, ¿no? En este sentido, bueno, aquí tenéis un ejemplo de una asignatura que se llama Energía y Telecomunicaciones, que se imparte en tercero del grado de Teleco, y en concreto de una parte dedicada a energías renovables, ¿no? Enfocado lógicamente hacia las telecomunicaciones. ¿Qué utilizamos desde el punto de vista del enfoque de Flip Classroom? Bueno, por ejemplo, podéis ver que aquí al comienzo del tema, lo primero que hemos hecho es grabar un par de vídeos de introducción a la asignatura. En esto sería casi pues un poco lo que podríamos denominar a día de hoy un teaser, ¿no? Lo que hacemos es tratar, de manera que sea un poco llamativa para el alumno, exponerle cuál va a ser los temas que vamos a tratar en esta parte de la asignatura y demás, ¿no? Es un vídeo corto de 6 minutos, en este caso no hemos incluido preguntas, en el cual, bueno, pues simplemente le presentamos nuestros datos de contacto, el tema un poco genérico o el temario que vamos a tratar y luego los diferentes aspectos, ¿no?, que vamos a tratar en el tema, pues por ejemplo en esta parte de cambio climático, o perdón, de energías renovables, tratamos el cambio climático, tratamos las diferentes energías, tratamos temas de políticas. Aquí hemos puesto una foto de Trump para llamar un poquito la atención, ¿no?, también del alumno. Tesla, que siempre le llama mucho la atención también a los alumnos desde el punto de vista de almacenamiento y demás, ¿no? Bueno, pues veis imágenes aquí también pues un poquito llamativas de un generador incendiado. La primera utilización de una célula fotovoltaica con un uso determinado. Bueno, estas centrales que son impactantes, como veis, bueno, pues lo que os digo, ¿no? Tratamos un poco de llamar la atención del alumno, en este caso, y exponiendo los objetivos finales. Sería un vídeo, como os decía, de presentación. Luego también tenemos un vídeo explicando la metodología. Al final la metodología es un poquito particular de esta parte de la asignatura, porque utilizamos tanto este enfoque de Flip Classroom como de gamificación. Los alumnos ganan puntos que luego pueden utilizar de una determinada manera. Ya os lo explicaremos en el tema de gamificación. Y bueno, como veis, pues básicamente se trata de grabar un par de vídeos adelantándonos a la primera clase y que el alumno tiene que ver y llegar al aula ya sabiendo cuál va a ser el temario y cuál va a ser la metodología. Lógicamente, bueno, pues luego se puede volver a explicar y demás. Aquí tendríamos una parte del Moodle, como veis todo esto está subido al Moodle, que son los apuntes ya de la asignatura. Esto, bueno, no tiene nada que ver con el enfoque Flip Classroom, pero bueno, aquí tienen todo el repositorio. Y hoy vamos a aquí explicar brevemente pues una primera actividad que utilizamos también con este enfoque de Flip Classroom. En este caso no son materiales audiovisuales, aunque hemos puesto también este vídeo de Down to Earth aquí, que sería un poco de apoyo, pero no es la base de la actividad, sino que es una actividad que llamamos 100% renovable. Es la primera que se realiza en esta parte de la asignatura y lo que hacemos también un poco de manera casi engañando, podríamos decir, a los alumnos. De hecho, les engañamos, ellos piensan que solo van a ver un vídeo. Hay una acción de Moodle que permite agrupar y que estos links o esta actividad solo sea visible para un grupo de alumnos, de tal manera que ellos piensan que todos están leyendo el mismo artículo. En realidad son dos, con una visión totalmente opuesta con respecto a si al 100% renovable es posible o no. Entonces esto da mucho juego, la mitad de la clase va a leer un artículo, la otra mitad otra. Y como os decía, se trata simplemente de seleccionar un artículo, ¿vale? Bueno, pues preparándolo, quizás recortándolo y demás. En este caso, además, son artículos en inglés, porque se trata la competencia lingüística también en la asignatura. Y entonces, como os decía, bueno, en este caso tratan enfoques totalmente opuestos sobre un problema o sobre la misma pregunta, sobre el 100% renovable es viable, lo cual es muy interesante porque luego los alumnos llegan al aula pensando que todos han leído el mismo artículo, se les propone una actividad en común y pues a priori deben tener posicionamientos totalmente opuestos, ¿no? ¿Cuál es, por tanto, la labor del alumno? Leer el artículo, procesarlo, y para ayudarle a procesarlo, lo que hacemos es preparar este formulario. El alumno lee el artículo y seguidamente
tiene que entrar en el formulario y responder unas sencillas preguntas, ¿vale? Aquí tenéis un poco, tiene que rellenar su nombre y pues una serie de preguntas que les hacemos, también alguna pregunta tipo test, ¿vale? Y, por ejemplo, preguntándole si hay algo que no ha entendido en el artículo, de tal manera que el profesor ya sabe de antemano, antes de ir al aula, si los alumnos tienen algunas dudas, incluso se les podría responder de antemano, si hay algún aspecto que les ha sorprendido y demás, ¿no? Estos formularios, en conjunción con este enfoque Flip Classroom, pues la verdad es que a nosotros nos gustan bastante. Aquí tenéis también un ejemplo de luego las respuestas de los alumnos, ¿no? Lo podemos ver de manera grupal, como en este caso, o de manera individualizada. Y aquí, bueno, pues tenemos las diferentes respuestas, podemos ir navegando, ver las respuestas que nos han dado nuestros alumnos a las diferentes preguntas. Aquí, por ejemplo, esto también es muy interesante, ¿no? Pues ver si creen que el 100% renovable es sí o no. Pues aquí vemos que hay una cierta simetría, más o menos, en las respuestas, ¿no? También teniendo en cuenta el tipo de artículo que han leído. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, pues hay algo que no han entendido, ¿no? Este sería un poco el planteamiento de la actividad. 100% renovable. Como os decía, aquí tienen un vídeo de apoyo, pero que esto ya es simplemente de manera opcional. Desde el punto de vista de utilizar materiales audiovisuales como tal, no grabados por nosotros en este caso, que también es muy interesante, tenemos una actividad, otra actividad distinta que hemos llamado visiones opuestas. En esta actividad lo que hacemos es que los alumnos vean dos vídeos. Ahora ya sí que saben que hay dos materiales distintos. Un vídeo de Al Gore, una charlatez muy interesante en la cual él defiende de manera muy intensa y apasionada las renovables como solución frente al cambio climático, y otro vídeo en el cual el punto de vista del ponente es totalmente opuesto, en el que cree que las renovables son de hecho un problema para nuestro planeta y defiende de manera también muy apasionada la energía nuclear como solución alternativa. Como la duración de los vídeos es aproximadamente 20 minutos y la considerábamos un poquito larga, lo que hemos hecho ha sido dividirlos en cada caso en dos vídeos, en dos partes, subiéndolo a Edpuzzle para incrustar ciertas preguntas, de tal manera que la duración es adecuada. Y lo que hemos hecho es que luego van a formar grupos de 4 alumnos en el aula, ¿vale? Cada alumno va a ver una parte, la primera parte el vídeo del Gore, la segunda y así sucesivamente. Y para ver los vídeos, aquí como veis tienen las instrucciones, lo que van a hacer es ir a Edpuzzle directamente, para que tengan que responder de manera obligatoria a las preguntas que ahí se van a encontrar. Teniendo de igual modo, pues igual que antes lo hemos hecho con un formulario de Google, en este caso vamos a tener directamente las preguntas, ¿vale? Y aquí tenéis un poco pues, lo que sería el vídeo con cada uno de estos puntos que veis aquí, sería una de las preguntas que les hemos incluido. De tal manera que nosotros vamos a tener ya el feedback también del alumno, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, pues hace una comparación entre el cambio climático y bombas atómicas, le preguntamos al alumno si cree que eso es correcto o no, y demás, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también de esta manera ese feedback, le estamos dando al alumno feedback cuando contesta, de tal manera que el alumno, digamos que profundiza un poco más en el material que le estamos exponiendo, no solo ve el vídeo de manera más o menos activa o pasiva, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la última pregunta que le preguntamos si cree, en relación al discurso de Al Gore, si el cambio climático puede dar lugar a consecuencias geopolíticas. Bueno, pues este sería un poco el planteamiento de esta actividad. En este caso, como veis, está basada en materiales audiovisuales que no son nuestros, que hemos cogido de YouTube, que luego los hemos editado simplemente en Edpuzzle, incluyendo las preguntas correspondientes, y que luego podemos ver esas respuestas antes de acudir a clase. Un aspecto interesante que hacemos en este caso también es, aparte de poder evaluar las respuestas de los alumnos, ya en el aula hacemos otro tipo de actividad. En este caso lo que les proponemos es un test. Los alumnos se juntan por grupos y hacen una actividad, digamos, de aprendizaje cooperativo, que también os explicaremos en el correspondiente tema, pero simplemente en este caso sería juntarse en el aula y de manera grupal responder a diferentes preguntas. Las preguntas están asociadas a las diferentes partes del vídeo, por lo cual, para que la nota del grupo, en este caso, va a ser la nota total, de tal manera que si algún alumno no ha visto, no ha profundizado en su parte, va a penalizar a todo el grupo, de tal manera que existe una cierta corresponsabilidad que creemos que también como dinámica es muy interesante. En este caso, a nosotros nos gusta mucho un tipo de test que lo llamamos IFAT o IFAT, que os va a explicar Adolfo en el tema también a continuación,
Pero en este caso utilizamos una aplicación que se llama Socrative, que también es muy interesante, en la cual, bueno, pues lo que hacemos simplemente es incluir el test, ¿vale? Definimos el test, que en este caso sería este de visiones opuestas. Es muy sencillo también introducir las diferentes preguntas, indicamos cuál es correcta. Y lo que hacen los alumnos, esto también genera dinámicas realmente muy interesantes y muy intensas en el aula, es con algún dispositivo móvil, con su teléfono móvil o con un ordenador portátil, responder en el aula, también en grupo, a las preguntas, de tal manera que ellos ven proyectado en pantalla, a través del proyector, los resultados en tiempo real. Y lo que solemos hacer en este sentido es dar una bonificación al grupo, por ejemplo, que termina primero. Esto es lo que se llama, aparte de los tests o los quizzes estos que tenemos en Socrative, Space Race, ¿no? Y lo que hacen, como os comentamos, cada uno de estos de estas naves, en este caso, de estos cohetes, sería un grupo, ellos van respondiendo en tiempo real a las diferentes preguntas y ven cuántas van acertando y cuál es el primero que termina, ¿no? Y como os digo, realmente da lugar a unas dinámicas en clase realmente fantásticas y que creemos que, al fin y al cabo, es el objetivo, que mejora o que refuerza el proceso de aprendizaje. Bueno, y por mencionaros un último ejemplo, por no ser tampoco aquí demasiado exhaustivos, bueno, pues tenemos, por ejemplo, otra actividad de cambio climático. Es un texto grande que, bueno, creemos que sería demasiado probablemente para un único alumno para afrontarlo, entonces lo que hemos hecho es dividirlo, o típicamente lo dividimos en 5 partes. Se forman de manera aleatoria en clase los grupos, nombrando a los alumnos, por ejemplo, asociándoles un número o haciendo directamente Moodle, que también tiene aplicaciones de generación de grupos. Y aquí, como veis, tendríamos el texto completo. Como veis, son unas cuantas páginas, por lo cual creemos que sería demasiado para un alumno, y lo que hacemos es dividirlo en 5 partes, ¿no? Tiene diferentes apartados, pues cada apartado se le asocia a un alumno, y luego ellos nuevamente, en esta dinámica de formar grupos, ¿no? Y de aprendizaje cooperativo, que ya, como os digo, explicaremos en más detalle más adelante, van a hacer nuevamente una actividad en el aula. En este caso, lo hacemos también bastante común, antes de realizar un test o incluso sin realizar el test, lo que hacemos es proponerles que rellenen un formulario. De tal manera que ellos se van explicando las diferentes actividades, o las diferentes preguntas, perdón, ¿vale? Les planteamos diferentes preguntas, esto ya lo explicaremos también en más detalle más adelante. Lo van poniendo en común, les dejamos un tiempo, responden y finalmente se pueden enfrentar también a lo que sería pues, un test, que podría ser, como os decía, un test realizado con alguna aplicación como Socrative o directamente individual o en grupo. Esto ya os lo explicaremos más adelante, ¿vale? Con los test IFAT, que a nosotros los llamamos rasca y gana y realmente nos encantan y también da lugar a dinámicas muy interesantes. Un aspecto final que os quería destacar con este enfoque es que nosotros hemos preparado un material para nuestros alumnos, y lo hemos preparado, ya sea un material audiovisual de antemano, o en este caso, por ejemplo, con un archivo con diferentes textos que van a leer. Si luego queremos reforzar ese proceso de aprendizaje, algo que queremos que también es interesante es, por ejemplo, grabarles un vídeo final de explicación con las conclusiones de la actividad, teniendo en cuenta los puntos fuertes o los puntos débiles, remarcando las preguntas que han acertado o fallado de manera más habitual en los test, por ejemplo. Y aquí lo que hemos hecho sería grabar un vídeo de explicación. Brevemente un poquito esta parte de cambio climático, para si algunos aspectos no han quedado claros en la actividad que vamos a hacer en clase, pues clarificarlos, ¿no? O por lo menos que tengáis otra referencia a través de este breve. Y como veis, lo que hacemos pues es simplemente eso, ¿no? Repasar los diferentes aspectos, de tal manera que además luego el alumno, a posteriori incluso, cuando se vaya a enfrentar al examen y demás, tiene ahí ese material, tiene tanto el texto, lógicamente la actividad que ha hecho en clase le tiene que haber aportado un aprendizaje, pero además tiene esa explicación, ¿no? Ese vídeo del profesor explicando esa actividad o las conclusiones de la actividad, ¿no? Es algo que hacemos, por ejemplo, también, pues incluso con ejercicios, ¿no? Ejercicios de dimensionamiento fotovoltaico y demás, aquí, por ejemplo, con el cálculo de la solar pico y demás, ¿no? Aquí tenéis un poco lo que sería el Moodle de la asignatura con diferentes enfoques. Esto también sería, por ejemplo, una actividad de Flip Classroom con un profesor de un MOOC que explica, en este caso, pues los inversores solares fotovoltaicos. Bueno, esto ha sido un poco todo, un vídeo quizás un poquito más largo de los anteriores, pero creemos que era interesante explicaros algún tipo de actividades de Flip Classroom que nosotros utilizamos. Esperamos que os haya resultado interesante
y os propondremos que vosotros nos propongáis actividades relacionadas con vuestras asignaturas.